Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Principio Activo, Salud y Sociedad. Muchas gracias por compartir este diálogo. Hoy tenemos como invitado especial a Alejandro Grimson. Él es doctor en antropología, investigador, forma parte del grupo de trabajo Argentina Futura, que tiene como desafío pensarnos en un futuro con inclusión en todo sentido, con inclusión, con sustentabilidad ambiental y con sustentabilidad social. También vamos a dialogar con Marcos Filardi para hablar de la agroindustria y nuevos peligros que se anuncian con respecto a la incorporación de tecnología y que nos vuelven a vender como una idea para el desarrollo, pero que no es tan así. Empezamos entonces este programa. Alejandro Grimson, con él hablamos del consumo, de la sociedad y de algo que es fundamental repensar, la democracia. Hay varios temas para pensar. Un tema que tiene que ver con la tensión entre ampliación de la capacidad de consumo y fortalecimiento de los bienes públicos. No es lo mismo. O sea, por eso te decía, una cosa es que todos podamos acceder a ciertos bienes deseados o ciertos bienes tecnológicos de la época a través de las cuotas y a través de un acceso más sencillo. ¿Por qué? Porque se amplía o se mejora lo que se llama técnicamente los ingresos o la demanda agregada, para hablar no solo de los ingresos de la población, pero hay otra cuestión que por eso te decía, el fortalecimiento de los bienes públicos tiene que ver con fortalecer lo que es común a todos y a todas y a todos, que son estas instituciones básicas de la educación pública, de la salud pública, pensar las ciudades, pensar los espacios compartidos, el cuidado del medio ambiente, y en ese sentido, digamos, es algo que es una pregunta que la sociedad argentina y la sociedad global va a tener que hacerse y tiene que hacerse en este momento donde estamos atravesando este momento de la pandemia y donde vislumbramos que puede haber nuevas oportunidades para construir una sociedad más justa, una sociedad mejor. Pero esa sociedad mejor es una sociedad donde se amplían las posibilidades individuales y familiares, o también se amplían las posibilidades colectivas. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el mundo capitalista en el cual vivimos, cada X años hay procesos de crisis, hay procesos de recesión, eso está muy estudiado. Cuando hay procesos de recesión o de crisis, hay un retraimiento de los ingresos de la sociedad. Y cuando hay procesos de expansión, si hay políticas ajustadas a eso, puede haber procesos de expansión de los ingresos. Ahora, si vos mejoras las instituciones públicas y los bienes públicos, eso es mucho más resiliente a los procesos de crisis que los ingresos, porque los ingresos van a acompañar inexorablemente, porque no se trata de una cuestión exclusivamente de la voluntad de los gobiernos, aunque es muy importante la voluntad de los gobiernos. Pero justamente pensar en que haya una sociedad con bienes públicos más jerarquizados permite pensar una sociedad que es mucho más resiliente a cualquier momento de retraimiento de la actividad económica de manera coyuntural. Hoy lo que estamos viendo en el mundo es que la democracia en muchos lugares está bajo asedio, hay amenazas a la democracia, y el crecimiento de los discursos de odio en muchos lugares del mundo provoca amenazas a la democracia. Entonces necesitamos, por un lado, defender la democracia, que en la Argentina ya sabemos lo que nos costó todo este periodo
el periodo más extenso de vida democrática que ha tenido nuestro país, y queremos que haya democracia para siempre, pero además queremos que esa democracia se fortalezca, es decir, que sea una democracia de alta intensidad, que sea una democracia vibrante, con participación ciudadana creciente. Eso implica también que puedan escucharse todas las voces en los espacios de comunicación, ¿no? Que puedan acceder no solamente las voces en un sentido de pluralidad social y política y territorial, sino también que las personas que quieran ejercer la voz en esos ámbitos puedan acceder al conocimiento de los lenguajes específicos de cada uno de los medios de comunicación. Porque obviamente sabemos muy bien que no es que quiero hablar por televisión y hablo, o sea, hay maneras específicas de hablar en cada uno de los registros mediáticos, ¿no? Entonces, necesitamos un poder judicial que realmente sea independiente de los poderes económicos y de los poderes políticos. Necesitamos que el discurso democrático esté articulado con un discurso de inclusión social y de desarrollo económico, social y de justicia. Hay una serie de desafíos que tenemos que discutir y construir para fortalecer la democracia en la Argentina. Importantísimo lo que cuenta, lo que nos dice Alejandro Grimson, para pensar y reflexionar cómo los discursos del odio nos alejan de la democracia. Cerramos acá el primer bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. En el próximo bloque vamos a estar con Marco Filardi y también con Hilda Bustos para compartir el pensamiento de las y los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, y Marco Filardi, abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, director de la Secretaría de Agroecología, nos habla de un nuevo riesgo que se cierne sobre la producción de alimentos. Muchas veces en nuestro programa hablamos de agroindustria y los riesgos que tienen a la hora de convertir el alimento en mercancía y de alejarnos de la forma y de la posibilidad de alimentarnos de forma sana, segura y soberana, que el alimento se convierta en un negocio. Por lo tanto, se concentren las riquezas y las ganancias en unos pocos y el pueblo argentino se envenene con esta forma de producción y se aleje cada vez más de la accesibilidad al producto y al alimento sano. Nuevas tecnologías aplicadas a la agroindustria vienen a decirnos una vez más que es una panacea que va a terminar con el hambre del mundo. Este discurso ya lo escuchamos hace más de 20 años cuando nos dijeron que los transgénicos y que los tóxicos, hoy demostrados agrotóxicos cancerígenos que envenenan el agua, la tierra, el aire, venían a salvarnos del hambre del mundo. No pasó. Con la aplicación de la tecnología tampoco pasaría, pero mejor lo escuchamos a Marco Filardi. El modelo agroindustrial dominante es sostenido por grandísimos intereses económicos. Pensemos en la industria semillera, que estamos hablando de 4 corporaciones a nivel global, que es la misma que vende los agrotóxicos, que es la misma que vende los eventos transgénicos, y estamos hablando solamente de agrotóxicos en el país, un mercado de 4.500 millones de dólares. Hablamos de la industria alimentaria altamente concentrada, hablamos de 10 empresas a nivel global, que son las mismas que operan en Argentina. Hablamos de la industria farmacéutica, muy vinculada con la industria química, la industria semillera, la industria de los agrotóxicos. Hablamos del petróleo y del gas, Laura, en cada uno de los eslabones del modelo agroindustrial dominante. Es un modelo absolutamente petróleo dependiente, desde los fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, todos los agrotóxicos que tienen su base en la síntesis de hidrocarburos,
todo el empaquetado, la mecanización agrícola alimentada con combustibles fósiles, estas cadenas kilométricas, ¿no?, que construyen el modelo dominante de circulación de un punto al otro de los alimentos kilométricos, es decir, un modelo donde en cada eslabón el petróleo y el gas factura, ¿no? Y detrás de eso, los grandes actores, ahora con actores nuevos, ¿no?, los sectores de las tecnologías de industria de la comunicación y telecomunicación, jugando fuerte, ¿no?, con esto que se llama agricultura de precisión, mapeo satelital de datos, drones, ¿no?, las AgTech de las que hablábamos anteriormente, y los bancos, compañías financieras detrás de todo esto, lubricando, especulando con los alimentos, al final de cuentas, ¿no? Y una alta concentración también en las empresas comercializadoras de los granos, cereales, oleaginosas. Sí, las mismas 5 son las que monopolizan la exportación de granos, cereales y oleaginosas de Argentina, pero son las mismas a nivel global, ¿no? Entonces el núcleo del capitalismo global digamos, se beneficia de este modelo agroindustrial dominante y por eso lo defiende a capa y espada y no quiere que se transforme sustancialmente. Ahora admiten que el sistema está en crisis, esto es lo que se discute en la cumbre de sistemas alimentarios, pero dicen tener la receta para sacarnos del entuerto civilizatorio en el que ellos mismos nos metieron. Y ahí vienen las falsas soluciones, ¿no?, que se están proponiendo, falsas soluciones de agricultura de precisión, nanotecnología, edición genética, es decir, nuevos caminos a través de la incorporación de nuevas tecnologías que van a seguir profundizando la concentración económica y profundizando el éxodo de los campesinos, las comunidades indígenas hacia los pueblos y ciudades, y una dependencia de nuevos paquetes tecnológicos. Si hoy el paquete dominante es agrotóxico, transgénico, fertilizante sintético, los nuevos paquetes tecnológicos que emergen con fuerza tienen que ver con drones, tienen que ver con agricultura digital, tienen que ver con control de datos, tienen que ver con agricultura de precisión, con nanotecnología, con blockchain, con edición genómica, pero que van a mantener aún más y profundizar aún más esa dependencia que tienen algunos sectores respecto de los grandes ganadores de este modelo, ¿no? Importante lo que dice Marco Filardi, y parece que no es tan difícil la decisión que se debe tomar a nivel de políticas de producción, agroindustria, profundizando la dependencia y la concentración de riquezas en unas manos, o agroecología con una distribución con justicia social de las tierras, con una producción sana de alimentos. Hay muchos poderes que se enfrentan a la hora de definir el camino que nosotros, usted en su casa, que cada vez sepamos más de qué se trata y tengamos opinión, también empuja a las decisiones de un gobierno. Y ahora Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, también secretaria general adjunta de la CGT Regional Córdoba, para hablar de la importancia de la política como una herramienta de construcción concreta para definir a favor del pueblo trabajador. Es la herramienta con la que se transforma la realidad. Eso aprendimos desde la militancia, sobre todo de quienes venimos de los movimientos populares, de los sindicatos y de las organizaciones sociales. El discurso de la antipolítica tiene mucho que ver con el discurso de la reacción y fundamentalmente de la derecha, que opina que la política, como es la herramienta para transformar la realidad, precisamente debe ser descalificada. La participación política es descalificada, así como se tiende a descalificar desde los medios masivos, hegemónicos de comunicación, a los sindicatos, a todo tipo de organización que se exprese demandando derechos, a las mujeres, a la diversidad sexual. Bueno, en definitiva, todo lo que entre a ser participación que tienda a modificar la realidad es descalificado, porque en verdad pertenece a la ideología de los que creen que no hay que modificar absolutamente nada y que todo tiene que quedar tal cual está. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, la esperadísima Melissa Luc, nuestra columnista de Economía Feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima,
líder mundial en firma digital junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. La esperada Melissa Luc va a hablar de economía feminista, como siempre, pero en esta oportunidad, como vino haciendo en estos últimos programas, abordando las Olimpiadas y la perspectiva de género en este tema. Hoy, con un abordaje muy polémico, ¿es necesario dividir la competencia entre femenino y masculino? ¿Usted qué piensa en casa? Bueno, escuchemos a la magíster y cada uno sacará sus propias conclusiones. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. Bueno, las semanas pasadas estuvimos hablando un poco sobre las posibilidades que tienen los individuos dentro de las competencias, como por ejemplo los Juegos Olímpicos según el sexo biológico con el que nacen. Y estuvimos hablando un poco de las diferencias en los entrenamientos según las biologías de los individuos, que como bien sabemos pueden ser dos en el sentido de nacimiento. O nacemos con un sexo biológico pene o nacemos con sexo biológico vagina. En el caso de que se nazca mujer, lo que sucede es que el ciclo menstrual es algo que hasta el día de hoy en los deportes no se ha tenido en cuenta, pero que es muy importante para poder entrenar a las personas y que compitan de forma lo más rendidoras posibles y que sean lo más eficientes posibles. De hecho, hay una gran discusión que viene a decir que una vez que pasen muchos años en que las mujeres nos entrenemos teniendo en cuenta nuestro ciclo menstrual, las personas que nacemos con sexo biológico vagina, nos entrenemos en los deportes según nuestro ciclo menstrual, vamos a poder lograr una resistencia y una eficacia que puede ser comparada, aunque quizás tengamos que dejar de comparar, que pueda ser comparada con el cuerpo o la competencia con un varón o con alguien que nace con sexo biológico pene. Y en realidad esa discusión viene a traer algo más a colación. Además de que se tiene que tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de entrenar a las personas con este ciclo, también habría que preguntarse qué sentido tiene seguir dividiendo las categorías de competencia en el deporte en masculino y en femenino. Sí, ya sé, pareciera ser que para eso faltan muchísimos años, pero creo que Tokio 2020 vino a traer a colación de que los deportistas están buscando un gran cambio en las reglas que tienen los Juegos Olímpicos y por sobre todo un gran cambio en lo que el sistema patriarcal nos impone a los individuos según el sexo biológico con el que nacemos. Para saber quiénes fueron los ganadores del sorteo, los invito a ver el Instagram de Principio Activo Salud y Sociedad, ahí están publicados. En el programa de hoy hablaron nuestros invitados de democracia, de fortalecer la democracia a través de la participación, pero también a través del desarrollo del trabajo, de la inclusión y de la importancia también de la política a la hora de asumir participación ciudadana para empujar cambios que sean fundamentales. La democracia sigue siendo la forma de organizar la sociedad que nos permite decidir cómo queremos vivir, o debería permitirnos cómo queremos vivir. Ahora, ¿la democracia implica que vale todo? En nombre de la libertad, ¿podemos habilitar los discursos del odio? ¿Podemos decir viva la libertad y querer masacrar a otros que según nosotros no piensan en el mismo sentido?
En este último tiempo de elecciones, democracias y discusiones, o pocas discusiones, muchas, muy lejos de lo que necesita la gente en el día a día, se han habilitado discursos que son hirientes a la sensibilidad del sentido común de las personas que trabajamos y vivimos de nuestro trabajo. Cuando se habilita el odio como forma de comunicación, estamos frente al riesgo de fracturar la sensibilidad social, el entramado social, que es lo único que nos permite salir adelante, lo único que nos permite construir con solidaridad una sociedad que sea justa e igualitaria. Para que una sociedad sea justa e igualitaria, una minoría no puede definir cuáles son los objetivos de las mayorías. Para eso, todos, ustedes en casa, nosotros, los que, hombres y mujeres de a pie, como se suele decir, tenemos que pensar cómo es la sociedad en la que queremos vivir, para desde ahí poder reclamar, participar y construir. Cuando en este programa hablamos con mucho fervor de la importancia de la agroecología como forma de producción, es porque también nos parece una forma de organización social que refleja lo más importante, que es producir, estar en contacto con la tierra, respetarla y producir para el otro sin especular con algo que es fundamental: nuestros recursos naturales y nuestro alimento. Humildemente, desde este lugar pensamos que ese es un camino para pensar y construir una sociedad justa e igualitaria. Una que vea en el otro un hermano, una hermana al que debemos ayudar y con el que nos debemos apoyar, no alguien a quien debemos destruir. La democracia propone una de las formas de organizarnos donde la solidaridad y la ternura debería estar en el centro de las decisiones, para que todos podamos vivir con nuestro trabajo.